La vecindad despertaba cada mañana con un cansancio que no se iba nunca. No importaba cuántos días pasaran. Las paredes seguían descascaradas, el suelo húmedo, los pasillos oliendo a polvo viejo y a comida recalentada. El sol entraba apenas, como si también tuviera miedo de quedarse demasiado tiempo ahí. Don Ramón estaba sentado en una cubeta volteada, mirando el suelo con los ojos hundidos. La Chilindrina no lloraba. Ya había aprendido que llorar no servía de nada cuando el hambre se volvía rutina. Solo abrazaba su cuaderno escolar vacío, como si todavía pudiera llenarlo con algo más que silencio. El chavo, en su barril, contaba migajas. No sabía de dónde venían, ni por qué estaban ahí, pero las contaba una y otra vez, como si eso pudiera darle sentido al día. Cada número era una forma de engañar al estómago. Doña Clotilde observaba desde su puerta, con la espalda encorvada y los labios apretados. No porque fuera mala, sino porque la soledad, cuando dura tantos años, termina endureciendo incluso los pensamientos. Doña Florinda barría con fuerza exagerada, como si el suelo fuera culpable de algo imperdonable. Kiko, con su traje limpio y su mirada nerviosa, evitaba mirar a los demás. Sabía que, aunque vivía ahí, nunca era parte de ellos. Y entonces, el sonido. Tacones. Lentos. Pesados. El profesor Girafales cruzó la entrada de la vecindad con su habitual porte elegante, pero algo en su rostro no encajaba. Sonreía, sí, pero sus ojos estaban cansados. No era el cansancio del trabajo, ni el del tiempo. Era el cansancio de alguien que había tomado una decisión que no podía deshacer. Ta 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 ta. Doña Florinda, dijo, levantando el ramo de flores. Ella sonrió, como siempre, pero no notó el temblor en la mano del profesor. Tampoco notó que el ramo no olía a nada. En otro lugar de la ciudad, lejos de la vecindad, el profesor Girafales había sido citado días antes. No por la escuela, no por el sindicato. Por hombres que no daban nombres, que no levantaban la voz, y que nunca repetían una orden. Lo habían observado durante meses. Su rutina. Su sueldo. Su necesidad de sentirse útil, respetado, importante. Sabían que vivía solo. Que nadie preguntaría demasiado. No queremos que haga nada ilegal. Le dijeron. Solo que transporte personas. Gente que necesita moverse sin hacer preguntas. Le hablaron de dinero. Más del que había visto en toda su vida. Le hablaron de oportunidades. De favores. Y, finalmente, le hablaron de consecuencias. El profesor Girafales no aceptó de inmediato. Pero tampoco dijo que no. Volviendo a la vecindad, el ambiente parecía más pesado con su presencia. Don Ramón lo saludó con un gesto seco. Sabía que el profesor representaba algo que él nunca tendría. Estabilidad. Un sueldo fijo. Un futuro que no doliera. ¿Vino a dar clases o a cobrar renta?, murmuró don Ramón, sin fuerza para la burla. No, no. Solo de visita, respondió el profesor, ajustándose la corbata. A veces. Es bueno ver lugares que nos recuerdan quiénes somos. El señor Barriga entró poco después, sudando, acompañado de Ñoño. Ambos cargaban una libreta y una bolsa con recibos. La renta estaba atrasada. Siempre lo estaba. Espero que hoy sí puedan pagar, dijo, sin convicción. Nadie respondió. El silencio fue largo. Demasiado largo. El profesor Girafales observó a cada uno. No como maestro. No como visitante. Como alguien que estaba evaluando algo. Contando. Viviendo. Esa misma noche, cuando la vecindad quedó a oscuras, el profesor recibió una llamada desde un teléfono que no era suyo. Mañana, dijeron. Queremos que empiece mañana. No mencionaron nombres. No mencionaron lugares. Solo dijeron. Hay gente que nadie va a buscar.
El profesor Girafales colgó y se sentó en la cama. Pensó en la escuela. En los niños. En doña Florinda. Pensó en la vecindad. Y por primera vez, la vio como ellos la veían. Personas sin papeles. Sin recursos. Sin familia que preguntara demasiado. Gente acostumbrada a desaparecer un poco cada día. A la mañana siguiente, volvió a la vecindad. No con flores. Con una mirada distinta. Buenos días, alumnos. Dijo, aunque no estaba en la escuela. El chavo sonrió, feliz de que alguien lo llamara así. Profesor, ¿va a haber clases?, preguntó. El profesor Girafales se quedó callado un segundo. Luego respondió. No. Hoy no. Doña Florinda notó algo extraño. ¿Se siente bien, profesor? Perfectamente, mintió. Pero su voz no tenía la misma firmeza. Desde la esquina, doña Clotilde lo observaba. Había vivido demasiado como para no reconocer a alguien que estaba a punto de hacer algo terrible. El señor Barriga anotó algo en su libreta y suspiró. Regresaré mañana, dijo. Espero mejores noticias. El profesor Girafales asintió. Sabía que, después de mañana, nada volvería a ser igual. Porque ya había aceptado. Y la vecindad, sin saberlo, acababa de convertirse en el punto de partida. La vecindad empezó a cambiar sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo. No fue de golpe. Fue como una grieta lenta en una pared vieja. Primero imperceptible, luego imposible de ignorar. El profesor Girafales comenzó a ir con más frecuencia. Ya no llegaba solo a ver a doña Florinda. Caminaba por los pasillos, hacía preguntas que antes no hacía, observaba demasiado. Anotaba cosas en una libreta pequeña que guardaba rápido cuando alguien se acercaba. ¿Y usted trabaja?, le preguntó una mañana a don Ramón, sin tono de burla, sin sonrisa. Eso importa, respondió él, a la defensiva. El profesor asintió lentamente. Importa más de lo que cree. Don Ramón sintió un escalofrío que no supo explicar. No era miedo. Era la sensación de estar siendo evaluado, como un objeto con precio. La Chilindrina escuchaba todo desde detrás de la puerta. No entendía bien las palabras, pero sí los silencios. Y esos silencios se estaban volviendo pesados, como si algo se estuviera pudriendo en el aire. El chavo seguía ahí, siempre ahí. Pero ya no preguntaba tanto. Había aprendido que las respuestas desaparecen primero, antes que las personas. Doña Florinda estaba inquieta. El profesor ya no llevaba flores. Ya no hablaba de la escuela. Cuando ella intentaba tocar el tema, él desviaba la conversación con torpeza. Hay oportunidades, decía. Cambios necesarios. ¿Cambios para quién, profesor?, preguntó una vez. Él no respondió. La primera desaparición ocurrió un martes. No fue nadie de la vecindad. Fue un hombre que dormía en la calle, cerca del callejón. Nadie preguntó por él porque nadie lo conocía. Eso fue lo que más tranquilizó a quienes lo hicieron posible. Esa noche, el profesor Girafales condujo un vehículo que no era suyo. No preguntó qué había dentro. Solo siguió instrucciones. Solo obedeció. Le dijeron que era un favor. Luego le dijeron que era su trabajo. Mientras más discreto, mejor, le advirtieron. Y usted es un hombre respetable. Esa palabra se le clavó en la cabeza. Respetable. Volvió a la vecindad con la cara pálida y las manos temblorosas. Doña Florinda pensó que estaba enfermo. Él la abrazó más fuerte de lo normal, como si necesitara comprobar que aún estaba ahí. Pero algo dentro de él ya se había roto. Con los días, los hombres empezaron a acercarse más. No entraban a la vecindad. Esperaban afuera. Observaban. El profesor se reunía con ellos en la esquina, lejos de miradas curiosas. Necesitamos más, le dijeron. Este lugar es perfecto. Son
personas. Respondió él, casi en un susurro. Exacto. El profesor Girafales empezó a justificarlo. Se decía que no elegía, que solo transportaba. Que si no lo hacía él, alguien más lo haría. Que el dinero serviría para algo bueno. Para empezar de nuevo. Pero la verdad era más simple y más cruel. Tenía miedo. El señor Barriga volvió a cobrar la renta. Esta vez, notó algo raro. Siempre ha habido tanta gente rondando aquí. Preguntó. No se preocupe. Dijo el profesor rápidamente. Son conocidos. Ñoño se aferró al brazo de su padre. Algo en el ambiente le hacía sentir náuseas. Doña Clotilde observaba desde su puerta. Ya no dudaba. Sabía que algo malo estaba ocurriendo. Y sabía que, como siempre, nadie escucharía a la bruja del 71. Una noche, el profesor habló directamente con don Ramón. Podría ayudarlo. Le dijo. Hay trabajos. Fuera de aquí. Ayudarme. Don Ramón rió, sin humor. Nadie ayuda gratis. El profesor bajó la mirada. Piénselo. Por su hija. Ese fue el error. Don Ramón se levantó de golpe. No vuelva a mencionar a mi hija. La Chilindrina lo vio todo. Y por primera vez, tuvo miedo del profesor. El chavo escuchó desde su barril. No entendió las palabras, pero entendió el tono. Y esa noche no pudo dormir. La siguiente desaparición sí fue de la vecindad. Fue alguien sin familia cercana. Alguien que debía renta. Alguien que ya no estaba. El rumor corrió bajo, como una enfermedad. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sentían el mismo nudo en el estómago. Doña Florinda empezó a sospechar. Profesor. ¿Usted sabe algo de esto? Él negó. Mintió con facilidad ahora. Eso fue lo que más le dolió. Confíe en mí. Le pidió. Ella quiso hacerlo. Pero el miedo ya estaba ahí. Doña Clotilde intentó advertirles. Ese hombre no es quien dice ser. Susurró. Está vendiendo algo que no le pertenece. Nadie quiso escuchar. El profesor Girafales recibió la orden final una madrugada. Esta vez. Le dijeron. Queremos varios. Miró la vecindad desde su auto. Las luces apagadas. Las sombras conocidas. Los rostros que había visto por años. Pensó en la escuela. En la moral. En lo correcto. Y aún así, giró la llave. Porque ya no estaba eligiendo entre el bien y el mal. Estaba eligiendo entre vivir. O enfrentar lo que había ayudado a crear. Y la vecindad, silenciosa, parecía contener la respiración. La madrugada llegó sin ruido, como llegan las peores decisiones. Sin avisar. La vecindad dormía con un sueño ligero, interrumpido por el crujir de la madera vieja y el goteo constante de una llave mal cerrada. Nadie soñaba con algo bueno. Nadie soñaba, en realidad. El vehículo se detuvo a media cuadra. El profesor Girafales permaneció dentro unos segundos más de lo necesario, con las manos sobre el volante, sintiendo el pulso en las sienes. Ya no temblaba. Eso era lo peor. Cuando el miedo se va, lo único que queda es la costumbre. Los hombres esperaban. No fumaban. No hablaban. Solo observaban. Rápido. Dijeron. Sin escándalos. El plan no era nuevo. Lo habían repetido, afinado, deshumanizado. Identificar, aislar, mover. Personas con deudas, con rutinas predecibles, con vidas que no dejaban eco. El primero fue don Ramón. No hubo golpes ni gritos. Solo una conversación breve, una promesa mentirosa, una puerta que se cerró. La Chilindrina despertó cuando ya era tarde. Vio la sombra de su padre desaparecer por el pasillo y salió corriendo, descalza, llamándolo con una voz que se rompía a cada paso. Papá. Uno de los hombres la detuvo con un brazo firme pero contenido. No la lastimó. No hacía falta. Tu papá vuelve luego, le dijeron.
Mentira. El profesor Girafales no miró a la niña. Si lo hacía, sabía que no podría seguir. Caminó de largo, como si no la conociera, como si nunca le hubiera enseñado nada. El chavo salió de su barril, confundido, con el estómago vacío y el miedo recién despertado. ¿A dónde van?, preguntó. Nadie respondió. El segundo fue el chavo. No porque lo eligieran. Porque no había nadie que preguntara por él. Nadie que reclamara. Nadie que pudiera decir falta. Doña Florinda abrió la puerta cuando escuchó los pasos. Vio al profesor. Vio a los hombres. Entendió todo en un segundo largo y doloroso. ¿Qué está haciendo?, susurró. Dígame que no es lo que creo. El profesor Girafales la miró por primera vez esa noche. Y no pudo mentir. Lo siento, dijo. Doña Florinda gritó. Gritó como nunca antes. No por dignidad, no por orgullo. Por terror. Por su hijo. Kiko lloraba, escondido detrás de ella, con el rostro rojo y las manos temblando. Mi niño no, suplicó. Llévenme a mí. El profesor dio un paso atrás. Por un instante, el mundo se le vino encima. Todo lo que había hecho, todo lo que había aceptado, lo miraba desde esos ojos. No estaba en la lista, dijo uno de los hombres. Pero ahora sí. El señor Barriga apareció en la entrada, alarmado, con ñoño aferrado a su pierna. ¿Qué está pasando aquí?, esa fue la última pregunta que hizo en su vida con respuesta. La vecindad se llenó de ruido. De llanto. De súplicas. De promesas rotas antes de terminarse de decir. Doña Clotilde gritó desde su puerta. Se los dije. Se los dije. Nadie la escuchó. En menos de 20 minutos, la vecindad quedó vacía de lo que la hacía viva. Puertas abiertas. Objetos tirados. Silencio. El vehículo se fue. El profesor Girafales no volvió a la escuela. No volvió a la vecindad. No volvió a ser invitado a nada. El dinero llegó, como prometieron. Demasiado. Suficiente para comprar una casa lejos, un nombre distinto, una vida sin pasado. Pero el pasado no necesita invitación. Una mañana, semanas después, tocó la puerta alguien que no esperaba. No era policía. No era un sicario. Era doña Clotilde. Había sobrevivido porque nadie la quiso. Porque nadie la necesitaba. No vine a gritar, dijo. Vine a que sepa que todos preguntaron por usted. El profesor Girafales cerró los ojos. La escuela. Los padres. Doña Florinda. Antes de desaparecer, dijo su nombre. Ella se acercó más. No lo van a encontrar. Pero tampoco lo van a olvidar. Esa noche, el profesor intentó dormir. No pudo. Cerraba los ojos y veía la vecindad. Abría los ojos y seguía viéndola. Días después, los hombres regresaron. Ya no nos sirve, dijeron. Sabe demasiado. No hubo trato. No hubo discusión. Solo lógica. El cuerpo del profesor Girafales apareció en un camino secundario, lejos de todo. Sin documentos. Sin identidad. Como muchos de los que había transportado. La vecindad fue demolida meses después. Dijeron que era peligrosa. Que no cumplía normas. Que era mejor empezar de cero. Nadie mencionó los nombres de quienes vivieron ahí. Pero algunos vecinos del barrio juraron que, a veces, cuando pasan por el terreno vacío, sienten algo en el pecho. No miedo. No fantasmas. Solo una tristeza pesada, como la que queda cuando nadie pagó por lo que hizo, y los que no hicieron nada. Lo perdieron todo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.